Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. Aves en peligro. Los loros, periquitos australianos, agapornis, ninfas, cacatúas y otras aves con pico curvo, capaces de copiar sonidos guturales e incluso repetir voces, pertenecen a la familia de las citácidas. Es una enorme y gigantesca familia de aves, separada por continentes que se ha ido desarrollando y evolucionando a través de miles de años. Se considera que son especiaciones evolutivas de los dinosaurios. Tienen un pico con una forma curvada, característica de estas especies, la mandíbula superior con una movilidad leve que se empalma con el cráneo, y una postura generalmente erguida. Viven por regla general en zonas muy cálidas y arboladas. Son buenas voladoras y diestras escaladoras de ramas y árboles, gracias a sus garras prensiles. Poseen una gran capacidad craneal, siendo uno de los grupos de aves más inteligentes, superada solo por el cuervo o el avestruz. Una característica que comparten con otras especies de aves es que son capaces de ver el espectro infrarrojo. Lo utilizan para detectar las plumas del macho y la hembra, a su vez que también utilizan los rayos del sol o las ondas solares para guiarse durante sus migraciones. Al ser aves generalmente arborícolas, se caracterizan por ser de colores verdes y con tonalidades de rojo, amarillo, blanco y azul. En aves que habitan regiones como África son de colores grises o cafés, siendo también una de sus características el habitar riscos de montañas excavando cuevas para criar a sus polluelos, como es el caso de las aves de las regiones andinas, o en México buscan huecos de árboles o altos o en cactus. En regiones donde no existen depredadores como el hombre, o los animales como los lagartos y los zorros, los loros acostumbran a hacer sus nidos en la tierra, siendo atacados por serpientes o felinos pequeños. El amplio espectro de sus colores, así como su capacidad para hablar o repetir palabras, su inteligencia y su longevidad, ha hecho que estas aves sean ampliamente codiciadas, siendo víctimas indiscriminadas de cacería por el hombre, lo cual las ha llevado casi a desaparecer. Longevidad. Los loros son de las aves más longevas del mundo, quizá por eso es que han logrado con la evolución esa inteligencia que los caracteriza. Los periquitos australianos viven una media entre 2 a 10 años, mientras que existen aves mayores como es el caso de los loros grises, las cacatúas, las guacamayas y los loros de Amazonas, que tienen una vida media de entre 20 a 70 años, existiendo animales que han vivido más de 90 años, pasando de generación en generación. Inteligencia. Muchas especies de citácidas pueden imitar la voz humana y otros sonidos, a pesar de no poseer cuerdas vocales. Los loros son capaces de aprender por entrenamiento el uso de palabras con el objetivo de identificar objetos, describiéndolos, contándolos, e incluso contestando preguntas complejas y realizando algunos tipos de cálculos. Los loros se consideran por debajo de la media de la inteligencia de especies de aves más complejas, como es el caso del cuervo, siendo el cuervo comparado con la inteligencia de los primates, mientras que el loro puede tener la inteligencia de un niño de 3 años. Se considera superior al cuervo, porque a pesar de que ambos animales son 100% gregarios o sociales, el cuervo no mantiene la dependencia hacia los humanos en cautiverio, como si lo hace un loro, puesto que a diferencia del loro que confunde al humano con un loro superior o una especie de ave superior que está sumando, y él obedece, el cuervo tiene la inteligencia suficiente para distinguir al humano y a sus congéneres. Incluso cuando se cría en cautiverio, el cuervo tiene la conciencia suficiente para saber que es un animal distinto al ser humano, reconocer su rostro y jamás olvidarlo. Psicología. A diferencia del perro, el gato, los velociraptors y otras mascotas domésticas, los loros no desarrollan su mente en los primeros meses de la relación con sus amos, sino que su forma de comprender el mundo y el aprendizaje que tiene es continua y evoluciona con su edad. Se considera que el loro ha logrado su desarrollo completo mental a partir de los 3 o 4 años de edad.
Sin embargo, su aprendizaje es toda la vida, logrando adquirir conocimientos y técnicas muy logradas. Entre ellas está el aprender canciones, repetir palabras, realizar determinadas conductas, etc. Son animales extremadamente complejos e inteligentes, y tienden a mantener los recuerdos dolorosos o maltratos y conservar los rostros de aquellos que lo lastiman o atacan. También su inteligencia les da para conservar aprendizaje, es decir, aprender una tarea o canción y repetirla por toda la vida. La inteligencia de estos animales depende tanto de la estimulación que reciban como de la alimentación, los cuidados y la falta de estrés que tengan en su medio ambiente, ya que el estrés los altera mucho y les daña su sistema nervioso. Reproducción. En casi todas las aves la reproducción es estimulada por las ondas solares que las aves perciben con la vista y el cuerpo durante la primavera. Incluso se sospecha que algunos tipos de aves tienen receptores de luz infrarroja o de los espectros infrarrojos de la luz en el sol. Los sistemas receptores de las aves, en lo que se refiere a captar la luz solar, estimulan las hormonas como lo son la testosterona en machos y progesterona en hembras, así como la prolactina en ambos. De esta forma comienza el desarrollo de rasgos característicos como lo son los colores en las plumas y la necesidad de llamar la atención de una hembra por medio del cortejo, arrancarse las plumas para fabricar el nido, entre otras cosas. La reproducción de estas aves es cooperativa, es decir, el macho ayudará a hacer el nido y durante la cría las aves alimentará a la hembra o cuidará el nido mientras sale a comer. Una vez desarrollados los polluelos, las aves permanecen juntas o se buscan la temporada siguiente. Al ser aves gregarias se desarrollan en colonias de entre 20 a 200 parejas. Esto le brinda confianza a la hora de cuidarse entre ellos. Algunas especies o parvadas de estas aves construyen nidos de crías grupales cuando se ven atacadas, donde cada quien vigila o adopta las crías de otras parejas. Por ejemplo, cuando una pareja muere o cuando una criadora muere, alguna otra ave adoptará a los polluelos o a los huevos y los seguirá cuidando. Generalmente, algunas de estas especies de aves se aparean por temporadas con una hembra distinta. Sin embargo, también tienen la característica de encontrar una hembra para aparearse, la cual conservarán toda su vida, independientemente si se separan o no, o independientemente si están en época reproductiva o no. Otros casos como las agapornis o inseparables, los guacamayos, las cacatúas y los loros africanos son especiales, porque encuentran una pareja definitiva para toda su vida y siempre están juntos. En algunas especies de citácidos el ave alimenta a la hembra mientras se encuentra incubando los huevos, puesto que ésta tampoco abandona a los polluelos hasta avanzado su desarrollo. Esta a su vez alimenta a los mismos con una secreción llamada leche de buche. Esta proviene de células epiteliales. Las palomas y otras aves también tienen esta capacidad para producirla. En algunas otras especies de aves, tanto el macho como la hembra producen este fluido para alimentar a sus polluelos. Juntos hasta la muerte. El nombre común de las inseparables se refiere a sus fuertes vínculos de pareja. El macho y la hembra se pasan mucho tiempo juntos y con frecuencia se arreglan las plumas el uno al otro o se acurrucan juntos. Un caso muy triste es el de las guacamayas. Son excesivamente demandadas como mascotas y su mayor depredador es por ende el hombre. Por eso muchísimas de estas preciosas aves son cazadas indiscriminadamente, siendo llevadas al cautiverio para expenderlas ilegalmente en plazas y mercados. El problema es tan grave que en ciudades como Cancún o Puerto Vallarta, regiones donde tiene su hábitat natural la guacamaya, existen más seres enjaulados que viviendo en libertad. Cuando uno de estos guacamayos es capturado y pierde a su pareja, en absoluto desconsuelo ante la pérdida, desiste de alimentarse y ya débil y triste se deja caer golpeándose en las rocas y acantilados hasta morir. Otros casos más extremos suceden con las inseparables, que simplemente dejan de alimentarse hasta morir. Otras aves tardan años en encontrar y permitir otra pareja, y otros simplemente ya no vuelven a reproducirse o formar nidos. La principal amenaza es el saqueo de animales para la venta. También otro factor que está influyendo en la desaparición de las aves es la poca capacidad reproductiva que tienen. La guacamaya, por ejemplo, tarda 4 años en llegar a su edad reproductiva, y tan solo pone 2 huevos por temporada, y solo se logra uno de ellos. Animales gregarios.
Los Psittacidos ovissidae se agrupan en colonias de entre 20 a 1000 individuos. Casi todos los loros pueden convivir entre especies, siendo las inseparables las únicas que no conviven con otros loros. El agruparse en bandos reporta dos beneficios fundamentales a las poblaciones de los loros. El primero es que pueden realizar una localización más efectiva de los alimentos y tienen una mayor protección ante el ataque de un depredador en su bandada. Su comportamiento en comunidad va desde hablar entre ellos con un lenguaje muy amplio, comunicarse con otras aves por medio de la repetición de sus cantos y el mantenerse en contacto físico con medio de caricias y toques entre los miembros del grupo, sobre todo con la pareja o las parejas dominantes. A pesar de no considerarlo indispensable, los pericos son capaces de comunicarse e interactuar con otras aves y especies de loros. Vínculo. El vínculo que forma el loro o perico con su amo y cuidador es muy fuerte. Este piensa que es el macho alfa del grupo, por tanto depende de él y le tiene mucho cariño. Sin embargo, esta empatía le ha cargado mayores problemas a estas aves, puesto que en la actualidad, y atención, existen más loros enjaulados en casas que en libertad por los árboles o surcando el cielo. Los loros son las especies que mayormente han perdido distribución silvestre en todo el país. Prácticamente han desaparecido y enfrentan el riesgo de extinción. ¿Cuándo fue la última vez que viste un perico en un árbol? Extinción. México es un país con una rica población de loros. Tiene 22 especies distintas a lo largo y ancho de la República. Desgraciadamente también tiene 21 de 22 de estas en peligro de extinción o amenazadas gravemente. Tan solo 4 de ellas están protegidas. Esto no solo se debe a la destrucción de sus hábitats y nidos, incendio o desaparición de sus zonas de hábitat o reproducción, como lo son los bosques debido a la tala inmoderada para construir casas, sino porque los loros son adquiridos comúnmente como animales domésticos. Se les captura por su gran valor de reventa y venta, y eso supone que son capturados de manera ilegal, matando en el proceso a los adultos y poniendo en riesgo de extinción a muchos de ellos. Contaminación y cambio climático. Las aves en general no solo enfrentan el problema de la depredación y la destrucción de sus hábitats, sino la contaminación y el cambio climático. Se ha demostrado que gran parte de las aves selváticas y salvajes en el mundo tienen altos niveles de plomo y metales pesados en la sangre, fruto de la contaminación del aire que viaja por las nubes y cae en forma de plomo y otros elementos altamente nocivos. Crecen los árboles y las aves se alimentan de sus frutos. La contaminación electromagnética también está jugando un papel importante, junto a las radiaciones, puesto que dañan la forma en que las aves se orientan y vuelan de un continente a otro, aunado al humo y contaminantes que respiran durante sus viajes migratorios. A esto se le añade la contaminación del agua, las tormentas, los huracanes y los sifones, que dañan los ecosistemas donde habitan y el agua que consumen, junto a la oleada de altas temperaturas que las matan. Lo interesante del caso es que si bien algunas autoridades de países del primer mundo toman cartas en el asunto construyendo aviarios o zonas protegidas, cada año observan cómo las aves emigran a determinadas zonas como Latinoamérica u otros continentes, y estas jamás regresan, puesto que son cazadas o mueren en el proceso. ¿Alguna vez o hace cuánto tiempo fue la última vez que viste una bandada de aves cerca de tu casa? El saqueo ilegal. Existen familias e incluso poblados en sierras y bosques mexicanos que se dedican única y exclusivamente a la extracción de aves. Esta clase de personas ubican sus nichos de paramiento y nidada, y año con año acuden a los mismos lugares a robar a los polluelos, matando a la madre y padre que tratan de defender los nidos, destruyendo los nidos y extrayendo los polluelos, para luego venderlos por 300 pesos en las calles del país, o vendérselos a traficantes para traficarlos a otros lugares del mundo. Se estima que cada año se trafican 80,000 loros a otros países de forma ilegal, esto solamente en México, durante su transporte clandestino en condiciones brutales, que van desde meterlos en cajas amontonados en bola, meterlos en tubos para poder esconderlos en alguna parte de un automóvil, para no ser detectados, mueren el 70%, y los polluelos restantes son vendidos por traficantes en el extranjero,
a donde son llevados también de manera clandestina. Alrededor de 70.000 pericos mueren año con año por el maltrato al transportarlos. De 10 loros extraídos ilegalmente de cualquier especie de estos mismos, 7 mueren por descuido de los traficantes. Si no existiera el tráfico y la compra de estas aves o la intervención de las autoridades, quizás hablaríamos de cifras más bajas, o nadie se interesaría por ganar dinero de esta forma. Unas 80.000 aves o especies de pericos que nacen en el sur, noroeste y norte mexicano están muriendo en el proceso de captura, acopio, transporte, distribución y venta cada año. Los meses de mayo y junio de todos los años se convierten en el sacrificio más grande de fauna silvestre, especialmente para los loros. Sobre todo porque México es uno de los mayores nichos de reproducción y distribución ilegal para estas aves en todo el continente. Y de aquí salen a la venta a Estados Unidos, Inglaterra e incluso hasta Japón. Asesinato. Al extraer del nido al pollo y dejarlo sin el alimento que la madre produce en el buche, tan solo 2 de cada 10 pollitos sobrevive. El otro muere en el proceso de transportación al punto de venta final. Es por ello que es raro observar pericos en libertad, puesto que literalmente se están extinguiendo. Apachurrados, enjaulados, hacinados, torturados, ocultos en tubos, cartones, jaulas pequeñitas donde van todos aplastados, deshidratados, desnutridos y muertos. Así se trafica con los loritos extraídos de los bosques y las selvas. El problema no solo radica en la destrucción del nido, sino en la deforestación que ocasiona el derribar el árbol para saquear los polluelos. Al destruir ese árbol, quizás tarde años en encontrar un árbol igual para volver a reproducirse la misma especie. El mayor problema de la extinción de las aves es el deseo de las personas de tener un ave como mascota, a una costa de pagar miles de pesos por una agaporni, una cacatúa o una guacamaya, siendo esta última especie una de las más afectadas por el tráfico de animales, puesto que la pueden vender en arriba de $50,000 en Estados Unidos de forma ilegal. Descaro. Los dueños de estas aves, dueños entre comillas, incluso llegan a intentar denunciar que ellos son mejores dueños que otros, que fulana de tal maltrata a un ave o la tiene encerrada en una jaula redonda, cuando deben de estar en una jaula cuadrada para tener protección. Bueno, en sí el tener un ave que está hecha para ser libre en una jaula es muy estúpido e inhumano. Pero en este tipo de debates se les va la vida. Es como si trataran de justificar quién trata mejor a su esclavo. Amigos o verdugos. Las personas que compran estos seres piensan que están adquiriendo una mascota amigable, como si de un perro o de un gato que tiene cientos de años viviendo con el hombre se tratara. Estas personas muestran determinadas patologías que enumeraremos a continuación. Cárcel de por vida. Las jaulas que debe tener un ave como lo son los periquitos australianos es de alrededor de 1 metro por 2 metros por 1. El tamaño óptimo debe de ser de 2 metros por 2 por 4, considerando este como si fuera un aviario o un área común de vida. El problema radica cuando al ave se le confina a vivir en espacios de menos de 1 metro de altura, imposibilitándole la capacidad de volar o para extender sus alas, causándole parálisis o atrofia muscular, en jaulas descuidadas que la pobre ave solo alcanza a mordisquear para ver si al menos puede escapar. Los dueños de estos animales se ufanan de poder tener el poder adquisitivo para un loro, pero son incapaces de cuidarlos o limpiarlos. Y, desde el momento en que un pájaro de estos cae en una jaula, ya está muerto para lo que resta de su existencia. Y más si lo dejan solo y sin una pareja. Y es por eso que se vuelve loco gritando. A los loros no les gusta estar en soledad. Son gregarios y se deprimen y mueren. Maltrato y venta. Muchas personas dicen: sí, es que yo estoy consciente del maltrato a los animales y la explotación y la deforestación y la extinción de las especies. Yo por eso compro mi ave en un lugar certificado por Semarnat. Y es un perico con anillo, es decir, es un ave legal entre comillas. Sin embargo, estos lugares propician el maltrato animal. Es muy común observar cómo en sitios como en Mascota se venden agapornis o ninfas arriba de 1,500 pesos,
Sin embargo, estos animales son maltratados, expuestos en lugares con mucha iluminación y personas circulando, y esto los estresa demasiado. Pero esto ocurre porque existe la demanda de estos animalitos. El que el ave sea reproducida y no cazada no les separa sus derechos animales. Peor aún, cuando la compran como si fuera una mercancía o si muere dentro de la tienda, simplemente la tiran a la basura como si fuera un simple objeto o mercancía sin valor. Es común después de que su época de apareamiento, que comprende de marzo a mayo y junio, observar personas en los semáforos vendiendo impunemente estos animalitos. Lo interesante es que cuando estos delincuentes y saqueadores no logran vender los animales, simplemente los rematan o hasta los llegan a sacrificar. La venta supuestamente legal de estas aves exime tanto al comprador como al vendedor de cualquier responsabilidad sobre el ave y sobre las especies. Los criadores, por su parte, solo miran a los pericos como un medio para obtener grandes ganancias, quitándole cualquier responsabilidad de encima por el maltrato de un ser vivo, por un tercero que solo quiere tener una mascota para no sentirse solo, o para que lo divierta. Justificar que pagaste más por un ave supuestamente legalizada y decir que donas a una ONG para acabar con el hambre solo son escapes y no una solución al problema de fondo. Estas son solo formas de institucionalizar la crueldad animal. Aves psicóticas. Al tener aves encerradas con mala alimentación, en jaulas deficientes y sucias, con poca luz o en lugares estresantes como un cuarto o lugares donde hay mucho ruido, música, iluminación y personas circulando y demás, hacen que estas aves alteren sus nervios y tengan comportamientos psicóticos, entre ellos el gritar incesantemente, el picaje, que no es otra cosa que arrancarse las plumas, un deterioro psicológico y neurológico crónico, y finalmente la muerte. Papilleros. La patología de estas personas llega no solo a tomarse fotos y presumir en internet, sino a comprar animales papilleros, es decir, criaturas recién salidas del huevo, con la finalidad de que le hagan la impronta con ellos, que no es otra cosa que el emparejamiento que hace el ave con el primer ser que ve, haciéndole pensar que es su madre, y con ello mantengan un lazo de amor y dependencia. No sé qué tan enfermo y insano suene esto, pero ocurre en todo el mundo. Criadores amateurs por todas partes venden estos pericos papilleros para que tú los críes. Humanos comprando loros papilleros, criados a mano, forjados a mano para que sean como personas chiquititas, para luego exponerlos en internet como si fueran algo lindo, que sean mansitos, que no muerdan, que sean dóciles, drogados y alejados de su naturaleza. A tal grado que cuando ven a un ave extraña o un ave en la calle, piensan que es un ser diferente. La venganza corre en que después de meses el pájaro se revela cuando sabe que no es como él, que no es como su dueño y que no es un humano, y este trata de escapar o empieza a gritar. Todo esto caracterizado porque obviamente el animalito no es un humano y no tiene por qué portarse bien. En la naturaleza grita hasta que se cansa, sea de día o de noche, mientras se encuentra a sus iguales, pero en una casa es una pesadilla. El bebé. Al igual que los humanos, los loros tardan más en desarrollar el cerebro, entre 1 o 2 años e incluso algunos 3 o 4 años, mientras que su etapa reproductiva comienza entre los 3 a 5 años. Cuando esto ocurre, comienza la pesadilla para los que creen tener una mascota, o tener un hijo o un bebé. El pájaro grita casi todo el día buscando a su bandada, rompe todo lo que tiene a su paso, muerde y se arranca las plumas en la desesperación. El dueño no sabe qué hacer con él, así que piensa que quizás le moleste estar en una jaula, cuando en realidad lo que ocurre es que ese animal mansito que se compró acaba de comenzar a ser adolescente, y comienza los gritos para buscar a sus iguales. La estenotipia y otros factores negativos empiezan también, y es por eso que a veces después de tener 3 años a una agaporni, a una ninfa o un animal de este tipo, y que ésta se le toma confianza de salir de su jaula y andar por la casa, simplemente se escapa. Estas personas inmaduras e idiotas quieren adiestrar al pobre bebé humano, le hacen incluso perder parte de su inteligencia porque el pobre animal ya no sabe ni siquiera qué es,
No es un miembro de una parvada, no es un bebé, es una simple mascota. Aprende a cantar, a dar la patita, a decir currito, a ser bonito y gordito, a obedecer y venir y volar como un perro. Cositas divertidas para entretener un pobre imbécil. Porque de no ser así, nunca lo va a sacar de la jaula, y quizás lo va a dejar morir ahí, abandonado en un pobre rincón. Corte de alas. La patología, sadismo y la estupidez de estas personas llega a tal nivel de no solo enjaular a un ave libre, sino a cortarle las alas para evitar que vuele, escape y sea libre. Muchas personas en internet incluso elaboran imágenes de cómo cortarle las alas a un ave. No puede existir una palabra para ese crimen que no sea crueldad. En otros casos, el ave traumatizada o confundida comienza a mostrar comportamientos sexuales equivocados, como aparearse con la mano de su creador. Incluso algunos recomiendan cómo debe de ser el corte para que no sea tan traumático entre comillas para el ave. ¿Qué es mejor? ¿Que te corten los dedos para que no puedas correr o las piernas completas de una vez? Una verdadera estupidez. Y lo peor del caso es la crueldad con que se ríen de las aves cuando intentan volar después de cortarle las alas. Humanizar. La estupidez no conoce límites. Existen páginas como Pericos Haciendo Cosas o Pollo Posteo, sitios administrados por un puñado de niños o adolescentes ignorantes que incitan de forma aquiescente a la venta de animales protegidos para tenerlos como mascotas, o al menos mantienen la censura para hablar del tema. En esta página los dueños de estas aves en cautiverio suben imágenes de sus pericos arropados, jugando, con sombreros, haciendo o tratando de humanizar a un ser vivo que debe de estar en libertad, protegido y respetado, no siendo el chiste o la burla de cientos de personas inmaduras. Pericos antropomorfizados, mascotas hechas a nuestra semejanza, un ser inteligente que hace gracias, que el humano pretende hacer que entienda, como si se tratara de un humano en pequeñito. Conservación. Tanto criadores como dueños de especies protegidas se ufanan, se imaginan, se vanaglorían y se creen y se hacen unas puñetas mentales increíbles, creyéndose salvadores de especies, cuando en realidad son unos imbéciles. Después de llamarse criadores y creerse hasta dioses, venden crías de 3 o 5 animales cada año, que luego se revenden indiscriminadamente, aún con o sin sellos y papeles de Semarnat. Estas personas creen que salvan a la especie y están en todo lo equivocado. Para salvar una especie y realizar supuestas labores de conservación, deberían de tener el poder de desarrollar al menos 20 ejemplares al año, y obviamente no venderlos entre sus amigos y conocidos o anunciarlos en páginas de Facebook, sino liberarlos en zonas donde pudieran reintegrarse a sus grupos. Solo que para que hicieran una verdadera labor de conservación, deberían de tener los conocimientos en veterinaria y generalmente, estos criadores con sus contadas excepciones, reproducen a los pericos como un negocio, o porque se sienten muy solos y no saben en qué divertirse. Afortunadamente la Profepa advierte que ninguna de las especies de loros protegidos mexicanos, es decir, todos los loros silvestres, pueden no ser capturados con la finalidad de conservarse, realizar subsistencia y a continuación comercializar. El que lo haga enfrentará el decomiso, una multa y hasta 1 a 9 años de cárcel. Legalidad. El tráfico de aves, la destrucción de sus hábitats, venta, transporte y acopio de los mismos, sea con la finalidad de tenerlos como mascotas, para realizar supuestas labores de conservación o para su venta, es tipificado en las leyes mexicanas como un delito. Dependiendo del estado del país varía su aplicación y severidad en cuanto a las disposiciones. Y, aunque el código señala que la pena será de prisión, estas penas dependen del nivel de amenaza de la especie. La multa, además del tiempo en prisión, varía entre 300 a 3000 días de multa o su equivalente, además de que se enfrentarán otros 1000 días de multa si se destruye un área natural protegida para extraer los animales, o un nicho de reproducción de las especies capturadas, o cuando esta actividad se realice con fines comerciales, es decir, capturar, extraer y comercializar los periquitos. En caso de tener una ave considerada como protegida y ser sorprendido y advertido por las autoridades en cualquier nivel, estas podrán hacer decomiso de la misma, sin importar que sea una mascota y se posea desde hace varios años.
aplicando ulteriormente la multa y el arresto concerniente, siempre y cuando el ave no tenga sus papeles en regla. Legado. Los pisitácidos de cada región o país son patrimonio cultural y ecológico de las zonas naturales. Algunas aves, como es el caso del quetzal, contribuyen a la conservación de ciertas especies vegetales. Los pericos, en su gran categoría o en su gran mayoría, hacen lo mismo. El no defender estas criaturas y permitir el tráfico o comprarlas directamente es un crimen que ya se castiga con la confiscación y la cárcel. Cuando se compra un perico para salvarlo, entre comillas, en realidad se está impulsando a la industria que amenaza con extinguir a estas aves. En este caso, tú eres el último eslabón en la cadena de tráfico de pericos o de aves protegidas. Si te gustan las aves, obsérvalas y escucha su canto. Planta árboles en tu casa, pero no las encarceles. Hasta pronto. Joaquín Torresola circulaba por aquellas calles de Colombia. La ciudad era famosa por tener aves enjauladas que cantaban al atardecer, con la puesta del ocaso. Al caminar por una calle cubierta de losetas que brillaban con el rojo del sol otoñal, alcanzó a ver a la distancia una enorme jaula blanca en un balcón de aquella ciudad de Villa de Leyva. Joaquín escuchaba cantos, pero no observaba ave alguna. Buscó y buscó la jaula, hasta que dio con una leyenda pintada en una vieja tabla de madera. Al acercarse pudo mirar lo que decía, lo cual cambió completamente su vida. Esta no es una jaula vacía, es un pájaro en libertad.